Yo trabajo generalmente en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, es un hospital público enorme, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, que es la más grande de toda Europa. Somos un servicio en el que estamos 7 staff, 5 residentes, 1 por año, y tenemos todo tipo de actividades de la maxilofacial en Europa, incluyendo cirugía oncológica, reconstructiva, microcirugía, ortognática, fracturas, cirugía oral, todo menos implantes dentales, que ya sabéis que el sistema público en España no los cubre, ¿no? Mi práctica ha sido sobre todo centrada sobre el ATM y llevo ya muchos años practicando estas técnicas artroscópicas y es lo que yo voy a intentar transmitiros. Respecto a, vamos a entrar con la artrocentesis. Esta frase me gusta mucho. Dime y me olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Esto es muy importante porque es una técnica práctica y es una técnica que necesita un aprendizaje un poquito diferente a la mayoría de las técnicas quirúrgicas en cirugía maxilofacial. Bien, mi experiencia a lo largo de estos casi 30 años, desde que yo era residente en el Hospital de la Princesa, pues ha incluido un número de casos importante y sobre todo, más que un gran número de casos, es un número de casos hechos y realizados de una manera protocolizada, siempre empleando el mismo equipo, el mismo lugar, las similares indicaciones. Eso es muy importante para tener unos datos luego homogéneos que puedan ser valorables, ¿no? Respecto yo no tengo ningún conflicto de interés, aunque parezca difícil después de todo este tiempo, con absolutamente ninguna casa comercial. Eso me permite, me da libertad para poder decir lo que realmente pienso de esta técnica y nunca me he querido involucrar de manera específica con ninguna de ellas. Bueno, me preguntaba antes, fuera de línea, Constanza, cómo había ocurrido o qué había ocurrido con el tiempo COVID y la cirugía en España. Bueno, veréis que las diapositivas las tengo en inglés, no creo que haya problema en ello, porque ya el inglés es el idioma universal, nos guste o no, científico, y creo que no habrá problema para ninguno de vosotros de entenderlo y lo iré hablando, por supuesto. El COVID y la pandemia COVID ha afectado enormemente a España. Sabéis que fuimos de los primeros países en tener esta terrible pandemia y tuvimos un manejo muy complicado porque fuimos probablemente con Italia los primeros infectados en Europa y en el mundo, salvo Asia. Y concretamente yo me infecté el día 8 de marzo del 2020 y fui de los primeros, prácticamente el 40% del personal sanitario nos infectamos por una falta de información adecuada y entendéis que además nosotros trabajando en el área bucal, etcétera, pues prácticamente todos nos infectamos, ¿no? Bueno, con unas secuelas, unas bajas, etcétera, pero lo que sí afectó enormemente fue la práctica diaria nuestra que teníamos respecto a las cirugías, ¿no? Observamos un descenso importante en cuanto a la hospitalización, es decir, el hospital estaba completamente colapsado, con lo cual pasamos prácticamente de hacer 50 a 60 casos al año a hacer solamente 4 casos en el 2020, prácticamente de casos urgentes. Tuvimos que cancelar el programa de visitantes y de observers y los residentes, pues evidentemente sufrieron esa falta de entrenamiento durante todo este tiempo, ¿no? Además, hemos observado que hubo un claro deterioro en el pronóstico de los pacientes, puesto que muchos pacientes que ahora empezamos a operar o a intervenir pacientes de ATM que teníamos metidos en lista de espera en el año 2020. Imaginaros que, por ejemplo, hemos visto que pacientes en un Wilkes estadio Wilkes 3, cuando hemos hecho la artroscopia estaban en un Wilkes 4 o Wilkes 5, es decir, eso ha habido claramente un detrimento en el pronóstico y los resultados de la cirugía, ¿no? También
vimos claramente un descenso en el ingreso de pacientes y en algunos casos hicimos alguna artroscopia sin hospitalización, prácticamente con ambulatoria, aunque con anestesia general. Y aumentaron el número de casos de artrocentesis e infiltraciones respecto a la artroscopia o cirugía abierta por esta misma razón. Hoy en día le comentaba a Constanza que estamos ya retomando después del verano, ahora ya empieza el otoño aquí en España y ahora en octubre ya vamos a comenzar con el programa de visitantes. De hecho, tenemos 5 visitantes extranjeros para estos meses y, y estamos comenzando otra vez a hacer un número regular de artroscopias. Normalmente no hacemos un número muy alto de artroscopias, intentamos hacer al menos un caso a la semana, 1 o 2 casos, dependiendo de la gente que venga a vernos. Y bueno, por supuesto que estáis invitados a venir cuando queráis. Simplemente escribirme un correo electrónico. Yo estaré encantado de un poco organizar las visitas y intentar enseñaros todo lo posible, ¿no? Bueno, vamos a la primera parte de artrocentesis, que evidentemente vosotros domináis bien, pues vamos a dividirlo en estas partes, ¿no? Primero hablaremos de artrocentesis, un poquito la historia, indicaciones, las distintas técnicas y resultados, y luego pasamos a las distintas sustancias para infiltrar, que también veremos los resultados y las que nosotros más utilizamos. A grandes rasgos sabéis que dentro de las cirugías de la articulación temporomandibular, la artrocentesis y las infiltraciones probablemente son las que más se hacen a nivel mundial por su bajo coste, por su sencillez de técnica y por sus buenos resultados. El índice de complicaciones pues es mínimo. El segundo bloque sería la cirugía abierta. En torno al 35% de los hospitales o de los casos son cirugía abierta. Tiene más indicaciones, pero tiene una morbilidad con mayor índice de complicaciones. Y finalmente la artroscopia es una técnica que, aunque llevamos mucho trabajando con ella, el número todavía de especialistas que la hacen son pocos, menos del 5% posiblemente de todos los casos del mundo sean artroscopias. Tenemos muy buenos resultados con ellas, pero claro, exige una inversión económica en instrumental, una formación adecuada y aunque el índice de complicaciones es bajo, ¿no? Cuando nosotros comparamos la artrocentesis con la artroscopia, bueno, pues podemos dividirlo en distintos grupos, ¿no? En cuanto a la efectividad comparada con su coste, evidentemente la artrocentesis es superior a la artroscopia porque el coste es mínimo, la instrumentación también es muy superior, es muy básica. En cambio, en cuanto vemos si es un tratamiento diagnóstico o un arma terapéutica, claramente la artroscopia es evidentemente muy superior. En cuanto a la práctica ambulatoria es superior la artrocentesis, las indicaciones son mayores en la artroscopia, puesto que podemos hacer más cosas y tenemos más patología para tratar. Los costes y el entrenamiento es mucho más favorable a la artrocentesis. Y luego la artroscopia es un arma legal, evidentemente tenemos una imagen que nos puede ayudar, con lo cual, sumando todo, prácticamente son muy similares las dos técnicas, pero evidentemente la artrocentesis es una técnica ciega, por lo tanto es ligeramente superior a la artroscopia. En cuanto al interés que hemos visto de la artrocentesis y la artroscopia, veis que en los últimos años pues la artrocentesis ha ido simplemente de manera constante aumentando el interés y el número de publicaciones, sobre todo de sustancias, infiltraciones, etc. Y la artroscopia perdió un poquito su interés hace unas décadas y ahora mismo está aumentando de nuevo, el número de publicaciones es mayor y el interés en cuanto a cursos, congresos y demás pues está aumentando últimamente. Por lo tanto, los objetivos de esta charla de artrocentesis sería explicar un poco la relevancia de la artrocentesis en nuestra práctica, ver los instrumentos, las indicaciones, las limitaciones, las sustancias que podemos asociar a ella, una evidencia científica. En cuanto a la cirugía mínimamente invasiva como tal, la consideramos en dos grupos, la artrocentesis y la artroscopia,
y podríamos incluir también las infiltraciones. Y la mayoría de los casos de síndrome de disfunción y osteoartrosis pueden ser tratados mediante estas técnicas. Respecto a cómo ha evolucionado en los últimos años estas técnicas, vemos que en cuanto al tratamiento quirúrgico del ATM, aumenta el interés por las técnicas poco invasivas respecto a la invasiva, la cirugía abierta, y dentro de las mínimamente invasivas, la artrocentesis está bajando un poquito el interés respecto a la artroscopia y a las infiltraciones. Primero por los datos que ya hemos dicho. Respecto a las indicaciones que tenemos para estas técnicas poco invasivas, sabemos que el 90% de la patología articular es la disfunción, con lo cual la mayoría de estos casos podemos tratarlo mediante técnicas poco invasivas. Además, recordar que no todos los casos son quirúrgicos, el 90% van a responder a un tratamiento conservador. El 90% de los casos quirúrgicos mejoran o podemos aplicarles una técnica poco invasiva. Por lo tanto, es una técnica con un amplio número de casos que podemos trabajar en ellos, ¿no? Luego veremos que en nuestros casos, casi todos los casos les hacemos de manera bilateral, sobre todo en artroscopia, porque hemos visto que en casi todas las articulaciones, aunque la clínica sea mínima, siempre hay algún daño morfológico que podemos mejorar mediante la artroscopia. Una de las bases importantes de la artrocentesis es que sabemos que el fenómeno de la disfunción temporomandibular comienza generalmente con una sobrecarga física, sabemos por el bruxismo o la sobrecarga, etcétera, que induce un cambio bioquímico. Este cambio bioquímico es sobre lo cual podemos actuar perfectamente mediante artrocentesis. Y este cambio bioquímico, añadido a factores genéticos, anatómicos u hormonales que todavía desconocemos, nos puede llevar a un daño histológico. Una vez que ya tenemos un daño histológico, probablemente mediante artrocentesis no podamos actuar, pero sí mediante artroscopia. Por lo tanto, fijaros que es realmente la razón por la cual podemos trabajar bien con estas técnicas, ¿no? Sabéis que el ciclo de daño y de inflamación se produce por una sobrecarga, un fenómeno de hipoxia local, aumentan los radicales oxidativos y se degrada el ácido hialurónico. Esto induce una destrucción de los fosfolípidos de membrana, aumenta la fricción de las superficies articulares y conlleva una inflamación sinovial. Eso es el principio para el daño histológico que podemos luego observar en la mayoría de las artroscopias. Vamos a empezar con la artrocentesis. La artrocentesis, fijaros que fue inicialmente descrita como paper en el año 91 por Frank Dolwick, que le vemos aquí, Doris Nitzan y Alex Martínez, un trío único de cirujanos, y lo describieron como un procedimiento simple, mínimamente invasivo, económico y muy potente, que puede hacerse bajo anestesia local en casos con limitación de la apertura oral a menos de 30 milímetros. Fijaros que inicialmente fue descrita para un fenómeno de bloqueo discal, un close lock agudo. Inicialmente fue descrito así. Luego vemos que el rango que tenemos de indicaciones de la artrocentesis ha ido aumentando, como es lógico, pero inicialmente fue descrita así. Esto fue uno de los artículos más importantes que se han escrito en nuestra especialidad por la relevancia que tuvo. Es algo muy simple. La lógica es simplemente entrar en una articulación, retirar sustancias que pueden ser tóxicas o hacer un lavado y hacer una instilación. A la vez podemos instilar suero u otras sustancias. Bien, sabemos que además podemos hacer más cosas. Podemos lavar o limpiar el líquido sinovial, podemos hacer un lavado articular, podemos hacer una lisis de alguna adherencia, podemos manipular pasivamente la articulación y podemos infiltrar sustancias. Ya no podemos hacer nada más que eso. Eso es lo que podríamos hacer luego, mejorar mediante la artroscopia. Por lo tanto, los objetivos del lavado va a ser, primero, remover todas las sustancias inflamatorias que están bien demostradas. Los inflamadores, los mediadores de inflamación, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, las proteínas proinflamatorias como las aptoglobinas, las inmunoglobulinas, etcétera, y los productos degenerativos
que ya han comenzado, como el queratán sulfato o el sulfato férrico, ¿no? Todo ello va a mejorar, evidentemente, el resultado que obtengamos, ¿no? Además, hay mediadores del dolor que se han demostrado en ese líquido sinovial que podemos también limpiarlos, las bradykininas, leucotrienos, etcétera, ¿no? Además, vamos a provocar una distensión ligamentosa que podemos pasivamente romper alguna pequeña adherencia o adhesión. Además, mejoramos la sintomatología en esa articulación. Pensad que la articulación del ATM es similar a una articulación como la rodilla, y todo lo que se haga en una rodilla podemos intentar hacerlo en la ATM, ¿no? Y además limpiamos esa posible efusión articular que podemos algunas veces ver en la artroscopia, ¿no? Y en la resonancia. Fijaros que cuando hagáis artrocentesis veréis que cuando hacéis un buen lavado adecuado en determinados pacientes, pues vemos una serie de componentes en el líquido que sale. Por ejemplo, vemos una serie de detritus que son como tejido que se ha roto o que está libre dentro de la articulación, podemos lavarlo, o adherencias rotas. A veces vemos pequeños gránulos, como veis aquí, de grasa dentro del lavado que hemos hecho. Por lo tanto, todo eso, evidentemente, es un beneficio claro de la artrocentesis, ¿no? Respecto a las indicaciones, en principio, nosotros al principio hacíamos unas indicaciones muy amplias. Hoy en día nos hemos centrado más en indicaciones de un poco lo que realmente va a ser más efectivo. ¿Por qué? Porque realmente tenemos la artroscopia como otro arma importante. Por lo tanto, lo hemos limitado para casos de bloqueos discales agudos de menos de 3 meses de evolución, es decir, agudo y subagudo. Nosotros consideramos agudo 1 mes de evolución, subagudo 1 a 3 meses y más de 3 meses crónico. Porque hemos visto que son los mejores resultados que hemos obtenido, ¿no? Aquellos discos con desplazamiento sin reducción o aquellos discos del fenómeno de disco adherido, que sabéis que es el Stack Syndrome, que el disco se queda adherido como una ventosa a la eminencia articular, ¿no? O bien aquellos pacientes en los cuales o no podamos hacer artroscopia o el paciente rechace la técnica por problemas con anestesia general, etc. Ya empezamos hablando de que la artroscopia en nuestros casos siempre la hacemos con anestesia general, no hacemos artroscopia con anestesia local. Bien, este tipo de indicaciones son fundamentales. Fijaros, bloqueos agudos o subagudos, ahí veis cómo la paciente tiene una desviación hacia el lado izquierdo con dolor en la apertura, eso es un bloqueo agudo o subagudo, y en este caso vamos directamente a artrocentesis. Incluso si no tiene férula articular, hacemos el lavado y luego confeccionamos la férula, ¿no? Las indicaciones pues son, aparte de eso, osteoartritis, que son las indicaciones que más han aumentado ahora mismo, fenómenos degenerativos. La artropatía postraumática es muy, muy efectivo si se hace a corto plazo, el whiplash, el mecanismo de latigazo. Artropatías inflamatorias, como es lógico, la artritis reumatoide, la juvenil, el esclerodermia, el Sjögren, artropatías metabólicas, hiperuricemia, condrocalcinosis, etc., ¿no? Vamos a pasar un poquito a las técnicas cómo están divididas. Sabéis que hasta hace no muchos años, hasta el 17, pues había un poco caos en la denominación de las distintas técnicas, y este artículo de un grupo turco intentó poner orden en ese tipo de técnicas para la articulación y las dividió técnicas de punción única o técnicas de punción doble. Y las de punción única serían la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es una punción única con una aguja doble, la tipo 2, y la tipo 1 es punción única, aguja única. Ahora iremos repasándola. El material que se necesita para artrocentesis sabéis que es súper barato, fácil de encontrar en cualquier sitio, es decir, una aguja intramuscular, un suero, unos topes y nada más, básicamente. Entonces, nosotros solemos utilizar el suero Ringer. Las agujas que usamos son la intramuscular,
aunque últimamente en artroscopia, ya lo veréis, utilizamos esta que es ligeramente más gruesa. Esta roja es una 16G. Lo mejor de esta aguja es que la punta es mucho menos traumática que la intramuscular, menos afilada. Fijaros aquí en una artroscopia comparativamente las dos agujas, qué diferencia hay. Y todo el menor daño que produzcamos nosotros iatrogénico dentro de la articulación, pues mejor. Luego necesitamos una aguja, un anestésico local y un tope que utilizamos para mantener la boca en máxima apertura una vez que haya una reposición del disco. En cuanto a los puntos de punción, pues sabemos la ya conocida línea de Holmlund-Hensling, que une trago con canto externo, y a 10, 20 y 30 milímetros vamos a dibujar los puntos de punción por debajo de esta línea, ¿no? Esto varía un poco, estas son las punciones que usamos para la artroscopia, siempre las dibujamos, pero para la artrocentesis varía un poco, porque hemos visto con la experiencia que no todas las articulaciones son iguales. Aquí lo hemos dividido en el punto de entrada, que es el A sería el punto anterior, es decir, sería por donde haríamos la entrada de la cámara de la artroscopia. El punto B sería la salida anterior, estándar de la artroscopia. El punto C sería el punto posterior. Este punto a veces lo utilizamos cuando la articulación está muy colapsada, prácticamente no hay espacio porque la articulación está muy degenerada. Entonces, si queremos hacer un lavado, en la parte anterior probablemente no encontremos una vía, con lo cual nos vamos ligeramente posterior a la vía de entrada. Y el punto D generalmente lo utilizamos cuando hay un colapso anterior. Por ejemplo, casos de disco desplazado mucho tiempo, muy degenerado, colapso del receso anterior, nos vamos para hacer un buen lavado, no tan anterior como el punto B, nos vamos prácticamente a unos 3-4 milímetros por delante del punto A. En cuanto a la anestesia, puedes anestesiar el nervio auriculotemporal directamente o ir directamente a la articulación. Nosotros directamente vamos a la articulación, ponemos lidocaína con vasoconstrictor porque realmente no vamos a ver la imagen, con lo cual el vasoconstrictor nos va a hacer el procedimiento más rápido, la anestesia llegará más rápido y ahí puncionamos ligeramente la piel y luego pasamos ya con una aguja intramuscular dentro de la articulación. Viendo las técnicas, esta es la clásica, la de doble aguja, doble punción, 45 grados hacia adelante y hacia arriba, entramos en el espacio articular superior. Recordar que ese espacio es un espacio virtual, no existe un espacio, tenemos que generarlo instilando, infiltrando la articulación. Y es muy interesante con la punta de la aguja pinchar directamente, tocar el techo de la articulación. Con una sola punción que vamos a encontrar, esto es muy interesante. Fijaros, si vemos que hay un buen bombeo de suero, quiere decir que hay una integridad capsular, es decir, el receso o el espacio articular superior es estanco. ¿Qué ocurre? Que si perdemos fluido es por dos razones. Una, porque estamos fuera de la articulación, o dos, porque tiene una perforación del disco y el suero se va hacia el espacio inferior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya sola con una punción podemos encontrar muchos hallazgos. Además, el líquido que obtenemos en la primera punción nos va a decir, si está muy sangriento, podemos saber que va a haber una inflamación secundaria, por ejemplo, en una sinovitis. Y si además vemos detritus de adherencias, fibrosis, etcétera, sabemos que puede ser un estadio degenerativo avanzado. Solo con una punción. Fijaros la técnica. Ahí ya estamos dentro de la articulación, hacemos una instilación de suero y la segunda hoja, como sabemos que tiene un buen pumping, nos vamos a la zona anterior para hacer un buen lavado. La boca semiabierta del paciente y la aguja de drenaje siempre tiene que ir paralela a la primera aguja. Nunca hay que ir a buscar la posterior, hay que ir paralela.
Posteriormente hacemos un lavado, como veis ahí, un poquito más enérgico con una jeringa grande. Vamos haciendo un lavado, boca abierta, distendemos. Cuando tenemos dificultad para un buen drenaje, probablemente haya un colapso del receso anterior por un desplazamiento discal de larga evolución. Litros, lo que podemos hacer es cambiar la jeringa de posición. Pasamos de una posición anterior a una anterior, de una posterior a una anterior. Eso hace que el lavado sea un poquito más efectivo en todas las áreas de la articulación. Y en esta segunda jeringa lo que hacemos es que le obligamos al paciente a hacer movimientos de apertura y cierre y movimientos leves. Eso es muy importante porque hacemos que el disco tenga más movilidad. El tipo 2 es una aguja doble con punción única. Nosotros usamos esta cánula de Shephard, que está calibrada y que es interesante porque es más gruesa, pero permite hacer unos pequeños movimientos de lisis dentro de la articulación. Hay distintos métodos, agujas dobles, esta es la de Shephard, esta es aguja doble más delgadita, incluso algunas agujas que llevan doble vía. Bueno, esto se puede realizar fácilmente con una normal. Primero, siempre recomiendo chequear que funciona adecuadamente porque a veces se dobla y no entra adecuadamente el líquido. Y luego hacemos la técnica habitual. Respecto, respecto a cuánto hay que lavar, hay dudas. Hay algunos artículos que hablan por encima de 100 mililitros. Tampoco está muy claramente demostrado. Yo en mi experiencia personal he visto que con pequeños lavados, y luego veréis lo que nosotros últimamente hacemos, obtenemos el mismo resultado. No hace falta hacer grandes lavados ni en continuo, etc. Y tan importante como el lavado es la distensión que provocamos con la presión. Fijaros aquí cómo estamos comprobando la cánula, tenemos al paciente ya anestesiado. Siempre cuidado con estas puntas porque son muy afiladas, la punta de la aguja de Shephard, y siempre es interesante pulirla ligeramente porque podemos producir algún daño. Máxima apertura, hacemos una entrada igual que la cánula del artroscopio y hacemos lo mismo, hacemos un lavado, movimientos laterales, movimientos de apertura, de cierre, y fijaros cómo la apertura de la paciente claramente ha mejorado, ¿no? Y además podemos hacer incluso alguna pequeña lisis a ciegas en la paciente. Luego chequeamos el movimiento facial, por lo tanto no abusar de la anestesia porque simplemente con 1 o 2 mililitros de suero, perdón, de anestésico es suficiente para hacer una artrocentesis. Cuanto más anestésico, más parálisis temporal del nervio facial va a tener. También podemos hacer lavados continuos en algún caso que hemos tenido de rotura de lente en artroscopia, etc. Los movimientos orales. En la primera jeringa, un lavado sin más. La segunda, como hemos dicho, movimientos activos de máxima apertura, de cierre, laterales. En el tercer lugar, manipulación pasiva. En esta manipulación pasiva, una vez que hemos quitado ya la cánula, relajamos al paciente e intentamos hacer una manipulación pasiva lateral de los dos en los tres ejes, ¿no? Este artículo demostró que por unos elementos finitos que la doble punción tenía más efectividad a la hora de lavar las distintas áreas de la articulación que la punción única con aguja doble. Y finalmente la tercera técnica, que es la tipo 1, solo una aguja y solo una punción. Esta técnica la describió Luca Guardanardini, un italiano que vino a vernos hace unos años, la artroscopia, y simplemente consiste en hacer una sola punción, tanto para la anestesia como para entrar en la articulación. En primer lugar, instilamos suero, luego aspiramos el suero. Básicamente es una maniobra de instilar y aspirar, instilar y expirar, ¿no? Es interesante, es lo que más estamos haciendo nosotros últimamente.
Aquí veis cómo primero anestesiamos con una aguja fina subcutáneo un poquito en el lugar de la punción y un poquito delante por si hacemos una doble punción. Muy poco, 1 mililitro, un poco menos. Posteriormente cambiamos a una aguja intramuscular. Hacemos ya el pumping, veis ahí, infiltramos la articulación lentamente, 30 segundos para que el anestésico actúe bien dentro de la articulación, boca abierta, ahí veis la paciente con el tope. Hacemos un pequeño lavado, estilamos bien con el anestésico o con un suero Ringer y lavamos toda la articulación, vaciamos el contenido de la articulación antes de infiltrar, por ejemplo, el plasma, como veis aquí. Aquí veis cómo estamos infiltrando el plasma. Una vez que hemos vaciado la articulación, boca abierta, plasma rico en plaquetas, lo infiltramos normalmente unos 2 mililitros de cada articulación. Y bueno, ahí vemos que los resultados son muy similares clínicos en cuanto lavado con 2 agujas o con aguja única. Hay estudios comparativos, no hay diferencias significativas. Las complicaciones pues son mínimas. Las preoperatorias puede ser que haya una incorrecta indicación por ejemplo, casos muy avanzados, etcétera. Las intraoperatorias es muy raro, prácticamente que no estemos en suero tal del nervio facial. Y los posoperatorios pues puede ser alguna disestesia temporal del nervio auriculotemporal. En cuanto a las complicaciones, pues el índice es muy bajo. Estamos hablando de índices en torno al 0,4, 2, 1, 2% como mucho en este artículo en 500 artrocentesis. Las ventajas, pues la técnica es muy simple, anestesia local, pocas complicaciones, muy efectivo para casos agudos y a corto plazo, por ejemplo, en artrosis. Y las desventajas es que básicamente no es diagnóstico y es una técnica ciega. En cuanto al protocolo posoperatorio que nosotros usamos, básicamente hacemos una dieta líquida durante 2 días y blanda durante 1 mes. Damos algún agente antiinflamatorio, no damos antibioterapia. El splint o la férula tardamos en torno a 2 días en colocarla, porque a veces es incómodo para el paciente. Solemos aplicar frío durante el primer día y calor a partir del día siguiente para relajar el músculo. Y es muy importante la regla del 3. La regla del 3 supone que este tope que mantiene la apertura máxima de la boca lo tenemos durante las 3 primeras horas después de la cirugía y los 3 primeros días cada hora durante 3 minutos al menos. Es decir, hay que movilizar la articulación pero con mínima carga, ¿no? Bueno, hay varios tipos de papers que se han hecho, tampoco vamos a entrar en ello, y estos son un poco las conclusiones con una efectividad en la mayoría de los artículos, si se indica adecuadamente, por encima del 91% de los casos. En nuestras manos, en casos agudos, la efectividad es del 100%, y en casos de osteoartrosis, pues la efectividad es alta, pero corta en el tiempo, dependiendo. Normalmente los pacientes a los 6 meses hay que repetirles la técnica. Vamos con las infiltraciones, que algunos llaman viscosuplementación y que básicamente heredamos un poco de los traumatólogos y ortopedas. Ellos han utilizado hialurónico, han utilizado plasma, han utilizado todas estas técnicas que nosotros aplicamos a nuestra articulación. Vamos un poco a repasar estas sustancias, que es un poco lo que nosotros tenemos y utilizamos más. Evidentemente habrá otras sustancias y otras técnicas, pero esto es lo que más utilizamos. Los corticoides prácticamente ya no les utilizamos casi ninguna articulación, porque se ha demostrado en estudios in vitro que su infiltración libre dentro de la articulación induce cambios degenerativos muy acelerados e importantes. Por lo tanto, en nuestras manos tiene que ser solo casos muy avanzados y luego veremos las indicaciones. La sangre total es curioso porque en algunos sitios, sobre todo en Egipto y Turquía, hay grupos
que para casos de luxaciones crónicas recidivantes de mandíbula utilizan infiltraciones de sangre total del propio paciente. Bueno, esto hay algunos artículos publicados con buenos resultados. Claro, evidentemente casos muy severos pues no funciona, pero en casos medianos tiene un buen funcionamiento, ¿no? Y realmente incluso hicieron un estudio histológico por qué funcionaba la sangre total dentro de la articulación. Y básicamente lo que producía es que produce una fibrosis del ligamento retrodiscal por la inducción propia de la sangre. Es muy curioso porque nosotros es una de las cosas que más nos preocupa últimamente, por qué la sangre puede ser tan nociva, libre dentro de la articulación, y el plasma, que es un componente de esa sangre, puede ser tan beneficioso, cuando realmente las dos sustancias es lo mismo. Y una explicación es esta, es decir, la sangre total induce fenómenos fibrosos y degenerativos dentro de la articulación que limitan su movilidad. En cuanto al ozono, el ozono, bueno, pues está de moda. La verdad es que hay muchos sitios donde se utiliza. Yo tengo un buen amigo que le mando un gran saludo ahora desde aquí, Luis Gavín, un español que está trabajando desde hace tiempo en Dubái. Ellos utilizan mucho la ozonoterapia allí, tienen muy bien protocolizado, con muy buenos resultados, y estamos pendientes un poco de publicaciones en nuestra articulación. Es cierto que en la ATM hay poco publicado. Técnicamente no es complicado de aplicar, básicamente es un aparato que viene en un maletín relativamente pequeño. Se hace una infiltración a través de una aguja larga, es parecido a una artrocentesis, incluso se puede hacer después. Y bueno, hay algunos casos que dicen que los resultados son buenos. Hay pocos estudios en nuestra articulación y ningún estudio histológico. Por lo tanto, creo que es una técnica para valorar en el futuro. Esto es uno de las técnicas, fijaros, la centrifugadora del plasma y el maletín de la ozonoterapia aplicada, por ejemplo, en otras articulaciones como la de la espalda, los hombros, los codos a veces se utilizan por los traumatólogos, etc., ¿no? La toxina botulínica, bueno, pues para mí es una sustancia absolutamente imprescindible hoy en día. Curiosamente, hasta hace 10 años, más o menos, pues en España era prácticamente imposible de utilizar por sus connotaciones de cirugía estética, etc. Afortunadamente todo aquello cambió. Hoy en día se utiliza con mucha más facilidad. De hecho, en nuestro hospital, pues el servicio de farmacología o de farmacia lo provee sin ningún problema, con un pequeño cuestionario. Y es fundamental a la hora de controlar el síndrome miofascial asociado a los problemas articulares. Fijaros que esto hasta hace 10 años no podíamos controlarlo en el mismo acto. Hoy en día lo que hacemos es, si tiene un componente muscular, el paciente le decimos que en su domicilio se marque los trigger points, los puntos gatillo, y justo antes de realizar la artrocentesis y la infiltración, hacemos una instilación con toxina botulínica tipo A. En este caso solemos colocar unas 100 unidades, en 50 a cada lado, normalmente unos 30-40 en la zona de massetero y unos 20 en la zona temporal, dependiendo también de los puntos que tenga el paciente. Utilizamos una aguja extremadamente fina, que es la que se utiliza en cirugía plástica, con lo cual el paciente no hay que anestesiarlo ni nada, y se puede asociar y tenemos claramente mejores resultados. Tenemos estudios que lo demuestran claramente. Incluso antes de la artroscopia, como luego veremos, también la utilizamos. Y pasamos ya sobre todo al plasma y al urónico. El plasma es una sustancia pues, que se ha demostrado por estudios de microscopía electrónica experimentales claramente sus beneficios en cuanto a las capacidades regenerativas de la misma, y incluso pues, algunos artículos han comparado claramente el hialurónico con el plasma, aunque aquí es cierto que hay mucho componente comercial, sobre todo en los ortopedas, y está un poquito contaminado el tema con
con este tema de intereses comerciales y económicos, ¿no? Pero sí que hemos visto, y ahora veremos luego algunos estudios, que comparando los dos métodos, el plasma es una sustancia natural que además da muy buenos resultados. Hay varias maneras de utilizarla. El plasma rico en plaqueta directamente, es decir, obtenemos la sangre, centrifugamos y lo infiltramos directamente en la articulación. Aquí obtenemos en torno de entre 3 y 8 veces más número de plaquetas que en condiciones normales. El plasma rico en factores de crecimiento, que simplemente es activar mediante cloruro cálcico este plasma para que las plaquetas suelten estos factores de crecimiento. Es un poquito más denso y es realmente el más efectivo, el que más utilizamos nosotros casi siempre. Y luego el plasma rico en fibrina, que lo que realizamos es hacer algo parecido a una membrana con factores regenerativos. El problema es que en la articulación es complicado de utilizar este tipo de membranas y ya sabéis que no es el sitio adecuado para utilizarlo, aunque también se está investigando mucho y hay muchas opiniones respecto a las distintas variantes que podemos obtener del plasma. Recordad que la FDA, nosotros usamos un sistema estéril aprobado por la FDA. La FDA simplemente regula no lo que tú obtienes, sino cómo lo obtienes, cómo lo produces. Las funciones del plasma pues, son bien conocidas, tienen factores de crecimiento, derivados de las plaquetas, proteínas, que todas son beneficiosas, además permiten una osteoconducción y la migración de tejidos estructurales dentro del epitelio, aumentan las stem cells o células madre, la osteoinductividad, es decir, todos estos estudios que provienen de la traumatología pueden ser aplicados perfectamente en nuestra articulación. Nosotros hacemos un protocolo como veis aquí, obtenemos 40 mililitros de sangre, centrifugada a 1800 revoluciones durante 8 minutos y luego este sistema permite obtener perfectamente dos partes. La parte beneficiada es el plasma rojo. Por lo tanto, ese sistema es muy específico. Una vez que obtenemos ese líquido, lo activamos con cloruro cálcico generalmente. Se está obteniendo ahí, esta es a la izquierda, un poquito antes de infiltrarlo dentro de la articulación, y eso directamente lo infiltramos. ¿Cómo lo infiltramos? Pues ya lo habéis visto básicamente en el vídeo anterior. Podemos hacerlo incluso de manera directa si queremos hacer una infiltración directa, pero recordad que cuando metemos una articulación dentro de una sustancia dentro de la articulación, esa expansión produce un dolor. Por lo tanto, siempre conviene mantener un poquito de anestésico local dentro durante unos segundos para articulaciones o la articulación más afecta o la que tiene más clínica y el pobre en la otra. Nosotros en artroscopias comparamos un grupo de 50 artroscopias o 30 pacientes, unos con plasma después de artroscopia y otros sin plasma. Y ahí ve los resultados. Los resultados nos dijeron que a los 6 meses había diferencias significativas respecto en cuanto al dolor y a la máxima apertura oral en pacientes que habíamos infiltrado plasma respecto a los que no. Más allá de los 6 meses, los resultados son realmente dudosos porque la sustancia ya no tiene efectividad. Hay distintos estudios. Este es el último metaanálisis que hemos visto del 2018. Compara el plasma en artrocentesis y artroscopia con el control o con casos de ácido hialurónico. Incluyen 5 estudios de 36. Hay poca evidencia y de baja calidad, pero parece que en general el plasma tiene mejores resultados que los controles y que el ácido hialurónico. Y sobre todo mejora más el dolor que los movimientos. Esto es importante
para ver el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Y ya termino con el ácido hialurónico. El ácido hialurónico pues viene de la traumatología, se infiltra mucho en la zona suprapatelar, de la rodilla sobre todo. Sabéis que era un isómero descubierto en el 34 por Meyer y Palmer. Entonces se llamaba ácido hialurónico, hialuronato sódico, etcétera, ¿no? Está presente como una sal. Tiene acciones fisiológicas, sobre todo crea volumen, mantiene la integridad celular, restaura la viscosidad y la elasticidad del líquido sinovial, induce también la formación endógena del propio ácido hialurónico, esto es muy interesante, que todos los sinoviocitos producen, y además mejora los nociceptores dentro de la articulación. Su problema es que la vida media es muy corta, es en torno a entre 12 horas y pocos días. Por lo tanto, tiene un rápido recambio. Ese es su gran problema. Hay numerosos en el mercado y la mayoría es que tienen una vida media muy corta. Realmente su actividad es mínima y durante muy poco tiempo, menos de una semana. Yo estos desde hace tiempo ya dejo de utilizarlos porque aunque son muy baratos, realmente no tienen una efectividad clínica clara. Nosotros utilizamos ya desde hace tiempo uno que está hecho por tecnología NASHA, que es Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid, que es este tipo de aquí. Como veréis, es un tipo gel. Y uno de los problemas del hialurónico es que están obtenidos de la mayoría de las crestas de gallo, de la cresta de los gallos. Por lo tanto, es una sustancia antigénica, con lo cual su destrucción es muy rápida. La ventaja es que el NASHA está producido por bacterias y su degradación es mucho menor. Además, viene en un componente tipo gel que le hace muy resistente a la degradación. Y aquí veis, comparando este producto con otros, veis que dura hasta incluso, se ha demostrado, 6 meses dentro de la articulación. Nosotros, aunque este producto es mucho más caro, nosotros lo utilizamos, es el único que utilizamos. Hoy en día viene en una jeringa, como veis aquí, precargada, con un sistema Luer Lock que te permite hacer bastante fuerza a la hora de infiltrarlo, es bastante útil esto. Y utilizamos solamente 1 mililitro, unos 20 miligramos, medio mililitro en cada lado generalmente. Hay también un formato de más articulaciones más grandes como rodilla, hombro, etc. ¿Podemos hacerlo? Pues una infiltración directa en casos, por ejemplo, de osteoartrosis o casos que no tengas acceso al plasma o a la artrocentesis y que el paciente pueda obtener el líquido, y en casos degenerativos. Directamente un poquito de anestesia, lavamos la articulación, infiltramos el ácido hialurónico y mantenemos durante un tiempo ahí. Después de la artrocentesis podemos utilizarlo, como veis aquí, después de la artrocentesis de doble aguja, lo que hacemos es que, ahí veis el producto, como es eh, tipo gel, lo que hacemos es que retiramos una aguja, una vez hemos vaciado la articulación, infiltramos el producto, es muy denso, hay que infiltrarlo lentamente, le manda a la articulación el producto y mantenemos boca abierta 3 horas. Mediante la cánula de Shephard hemos dejado de utilizarlo porque mucho del producto queda dentro de la cánula, con lo cual lo hacemos en 2 fases, ¿no? Y cuando se compara, pues hay estudios comparativos que respecto al placebo claramente es mejor. Este es un estudio interesantísimo, probablemente lo mejor que se haya publicado últimamente, sobre el cual nos vamos a centrar un poquito más y que además en otras partes de la artroscopia también hablaremos de él. Es un estudio, un network metaanálisis, es decir, compara distintos metaanálisis para el mismo fin. Parten de 1.200 estudios y terminan con 36 estudios randomizados. Por lo tanto, es muy significativo. Y curiosamente, en esta tabla de la izquierda, veis que cuanto más rojo, menos efectividad, cuanto más verde, más efectividad. Y un poco esto que parece un galimatías, un poco complejo, los resultados son que
que la artrocentesis y la artroscopia son mejores que los tratamientos conservadores a corto plazo. Cuando queremos reducir el dolor de una articulación, a corto plazo podemos infiltrar hialurónico y a medio plazo podemos infiltrarlo con artrocentesis y artroscopia. Si queremos mejorar movimientos, sin duda la artroscopia es mucho mejor que la artrocentesis, probablemente por el componente de relajación de la anestesia general. Luego, la artrocentesis y la artroscopia, cualquiera de las dos son mejores si se infiltra algo y lo mejor, el plasma. Los corticoides tienen buenos resultados a corto plazo, pero efectos secundarios. Y ellos incluso sugieren un cambio en el paradigma de la cirugía mínimamente invasiva como primer estadio de tratamiento respecto a terapias conservadoras. Ojo con esto, ¿no? En cuanto a las complicaciones de las infiltraciones, pues las preoperatorias que se indiquen incorrectamente, que no estemos dentro de la articulación y sobre todo que se elija una sustancia incorrecta o hay algún tipo de alergia a esta sustancia, sobre todo al hialurónico. Al plasma, evidentemente, pues es imposible, ¿no? Las conclusiones: hay mucha evidencia en ortopedia, poca evidencia en maxilofacial, mejora sobre todo el dolor, no hay efectos secundarios, tiene un efecto placebo muy importante para el paciente, esto es fundamental para el paciente y siempre utilizarla con otras técnicas lo mejor. Esta diapositiva que os pongo aquí es un poco realmente nuestra experiencia a lo largo de estos casi 30 años. Fijaros que en todas las artrocentesis solamente tenemos un índice menor al 8% que van a artroscopia, es decir, la mayoría son efectivas. Y de estas artroscopias, tan solo el 6% acaban en cirugía abierta. Por lo tanto, fijaros que con estas dos técnicas prácticamente manejamos toda la patología quirúrgica dentro de la articulación, ¿eh? El índice de artroscopia nuestro es menor al 8% y las prótesis pues son anecdóticas en nuestras manos, porque casi todos los pacientes se pueden manejar así. Y ya terminamos con nuestro protocolo de indicaciones de sustancias. Los corticoides solamente les usamos subsinoviales en casos de artroscopia o en algunos casos de articulaciones catastróficas, muy dolorosas, intraarticular mezclado con plasma o con hialurónico. Por ejemplo, si vamos a hacer previo a una prótesis o algo así. La toxina, cuando queremos controlar el dolor miofascial o cuando veréis luego queremos reposicionar el disco. El hialurónico generalmente en casos de Wilkes 2 o 3 menores a 6 meses de evolución o cuando el paciente no tenemos acceso al plasma. Y el plasma en casos avanzados de Wilkes 3, 4, 5, en casos de osteoartrosis o cuando no se puede acceder al ácido hialurónico. Esto es un poco los mensajes finales, que ya hemos hablado de ello, no vamos a entrar en ello.